Regresamos a la consulta médica. Esta es la consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Yo me siento muy complacido de poder compartir con ustedes nuestra especialista, invitada, experta en seguridad social, Yanna de Oleo, y estamos hablando y estamos dando respuestas más bien a todas estas inquietudes que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Recuerden la consulta médica con el hashtag también, la consulta médica todo corrido, en YouTube, en Facebook. Bueno, ustedes conocen todas estas redes, ya la gente está muy involucrada prácticamente con estos modernos formas de comunicación, y hemos recopilado algunas inquietudes de ustedes en lo que respecta a este tema de la seguridad social. Y bueno, en este segmento queremos hablar específicamente del tema de pensión. Y pregunto yo, ¿quiénes tienen derecho a una pensión? Muy bien, mira, Sí. dentro de lo que establece la ley, tenemos la pensión de vejez, la pensión de discapacidad y sobrevivencia. Entonces, aquí es el tema un poco largo, vamos a ver cómo lo logramos resumir, porque tenemos que todavía coexisten dos sistemas. Está el sistema de reparto, que maneja la ley 379, que es para los empleados públicos. Está el sistema de la 8701, que es el sistema de capitalización individual, que es para todos los empleados privados o personas del sector público que cuando inició la ley tenían menos de 45 años, por lo tanto pasaron a cotizar al nuevo sistema. Y también todavía queda lo que es los derechos de las personas que cotizaban a la ley 1896, que era la que manejaba el IDCS, que eran empleados privados, que las empresas, me imagino que lo escuchaste, decían que se cotizó a la caja del seguro. Ese sistema todavía, hay personas con derechos adquiridos, que eso se maneja vía el Ministerio de Hacienda. Ok, tú me dices que los empleados públicos tienen un sistema de pensión diferente a los empleados privados. Exactamente, Hasta pero ahora, no todos los empleados públicos, sino, por eso digo que un poco amplio, sino aquellos empleados públicos que cuando comenzó el sistema de pensión en el 2003 tenían más de 45 años, o sea, por la edad no tenía sentido que pasaran al nuevo sistema. Entonces permanecieron en el sistema de reparto, que es el sistema de la ley 379. La diferencia entre un sistema de reparto y uno de capitalización individual es que el sistema de reparto tiene beneficio definido. O sea, tú sabes con qué monto te vas a pensionar desde que entra y se aporta un fondo común. En cambio, en el sistema que estamos los demás, que es de CCI, estamos aportando a nuestra cuenta, no es un fondo común. Entonces, nuestra pensión va a depender del manejo que se haga, las AFP, con este fondo, de las inversiones que se hagan y de la economía en sentido general, del monto de nuestro salario. O sea, son muchos factores. De eso va a depender nuestra pensión a la edad de retiro, que va a ser luego que se tenga las 360 cotizaciones. O sea, todavía no tenemos pensionados por vejez. Estamos hablando de 20, de 30 años, ¿no? Exactamente. De trabajo, ¿no? Sí, eso es dentro de lo que es la ley 8701. Entonces, cuando llegue a la edad de retiro, la persona puede seleccionar si va a elegir una pensión bajo la modalidad de retiro programado o renta vitalicia. Eso quiere decir, el retiro programado, que la AFP conserva el fondo de pensión de esta persona y le dan una proyección y la pensión va a ir reduciendo. En la renta vitalicia se pasa a una aseguradora y te garantizan el mismo monto de pensión hasta que la persona fallezca. O sea, va a ser el mismo monto. Entonces, esa es la parte de pensión de vejez. Algo importante de señalar es que siempre también la persona pregunta, ¿qué pasa si cuando llegue la edad de retiro, que hay muchas personas que han llegado, no tienen un fondo para una pensión o no califican para ingreso tardío? ¿Qué pasa con el ingreso tardío? Las personas que cuando entraron a la AFP tenían 45 años o más, a la edad de 60 años y luego de 3 meses, es importante, 3 meses fuera de la nómina, pueden ir a buscar el fondo y se le hace una devolución. Esto aplica, repito, para las personas que entraron con 45 años o más, cuando tengan la edad de 60 y luego de 3 meses fuera del trabajo. Y también aplica para personas que acrediten tener una enfermedad de alto costo. Entonces, estas personas también pueden solicitar la devolución del fondo, solo en estos casos. Me preguntan mucho, ¿y una persona que se fue a vivir al extranjero? No,
Tiene que esperar a los 60, no califica para devolución. Y esas personas entonces, antes del 2003, que tienen entre 30 y 45 años, por ejemplo, prácticamente entonces hay un problema ahí, ¿verdad? De poderle... Esa persona... De que no se le considere no van, tiempo exacto, de trabajo. no van a tener devolución, pero sí van a tener una pensión con lo que tienen en el fondo. Eso se le autorizó la superintendencia y le van a dar una pensión con lo que tiene en su cuenta. Vamos a escuchar algunas preguntas también que tenemos con personas que nos envían también algunas inquietudes. Adelante, vamos a escuchar a María Gabriela con su inquietud. Adelante. Saludos. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer o qué pasos debe seguir un trabajador independiente para entrar en un sistema de fondos de pensiones? Bueno, ahí está tu pregunta. Sí, eso lo comentamos al inicio, que todavía los trabajadores independientes no están dentro de lo que es el sistema de seguridad social, de manera oficial y formal, pero pueden hacer de manera voluntaria, pueden ir a una FP para elegir algún plan de retiro, pero aquí entonces no van a tener el aporte de su empleador, porque no tienen. Entonces hay... Que el empleador es un 70% que aporta, ¿verdad? Que aportaría, entonces no lo van a tener, entonces sí pueden, hay varios planes de retiro, no solamente la FP, sino otras entidades financieras manejan esos tipos de planes para las personas que son independientes, que pudieran adquirir un plan para su retiro, pero lo ideal es que fuera vía la Seguridad Social, que todavía no ha iniciado este régimen. Cuando el régimen que está por iniciar, que no ha iniciado, no que sabemos si está por iniciar realmente, porque mira que lo que pasa es un que ese régimen que ocupa a todos los profesionales, por ejemplo, que están independientes. Sí, mira, pero lo que se hace en otros países es, porque es muy difícil también tú poder hacer una categorización de todo este tipo de trabajadores, porque hay algunos que te dicen, los que son, por ejemplo, vendedores, yo puedo aportar tanto diario o lo puedo aportar mensual. Entonces, también valorar cuál va a ser la contribución del Estado, que se supone que es el que va a subsidiar la otra parte, pero tú dirás, y es cierto, hay profesionales independientes que no necesitan ese subsidio estatal. Entonces, lo que hay en otros países es el régimen de los autónomos, donde la persona, como ella señalaba, de manera voluntaria van y se inscriben dentro del sistema, pero tienen también todas las garantías del sistema. Lo que yo te decía es que ahora mismo pueden adquirir un plan, pero no tienen la garantía del sistema. Que sería bueno quizás ese análisis de analizar esta posibilidad de que el trabajador que pueda cubra todo lo que es su seguridad social, como el régimen de los autónomos, pero disfrute también de las garantías que tiene el sistema de seguridad social. Una pregunta nos hace una persona, dice, tengo 60 años y cotizo por el sistema de reparto y trabajo en el Estado. Exacto. Trabajo por 13 años. Luego trabajo como empleado privado los últimos 20 años y está cotizando. Pregunta qué debe hacer para su pensión. Sí. Si no, dice, si a él no le interesa solicitar también a la AFP, ¿no? Bueno, ahí depende varios aspectos, Patricio, porque en muchos de estos casos de personas que cotizaban para el sistema de reparto, luego pasaron al sector privado, hay que ver si él está todavía aportando al Ministerio de Hacienda, porque desde el sector privado pueden hacer, o sea, sería como su AFP. Ministerio de Hacienda, vía la DGJP, que es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, lo primero es saber dónde él está. Si está todavía en el Ministerio de Hacienda o si se inscribió en una AFP. Si está en una AFP... Dice que está trabajando privado. Y está en una AFP, ha trabajado por más de 20 años en una empresa privada y que trabajó 13 años en el Estado. Entonces le entra, por eso te digo, muchos casos particulares, él entraría en otro caso, que la ley establece lo que es un bono de reconocimiento para las personas que cotizaron el sistema de reparto, pero no llegaron a los 20 años y luego están en el sistema de CCI, pero todavía no se ha implementado. O sea, eso está en la ley, hay que hacer un estudio que se manda que lo haga el Consejo de Seguridad Social, pero todavía no está. En el caso de él, solamente va a tener los derechos por el momento por la AFP. ¿Esos años entonces trabajado en el Estado no se les reconoce? La ley reconoce los derechos adquiridos, lo que pasa es que no se ha hecho el estudio ni la normativa para implementar eso, pero la ley lo reconoce. Ya, o sea, usted no puede sumar todos esos años que para su pensión. No, o sea, lo que dice la ley es que se le va a otorgar un bono de reconocimiento para como sumar, como tú dices, pero no se ha hecho la reglamentación para esto. Entonces, yo había escuchado que el sistema de reparto
con los empleados públicos anteriores, podía reconocer estos años que se trabajan en empresas privadas recientes. No, lo que se hace es un traspaso si la persona califica para esto. Okay. O sea, tú vas a la DIDA que va a guiar el proceso y de lo que tú tienes a la AFP se manda al sistema de reparto. Okay. Eso sí. Eso se puede Eso hacer. sí se puede hacer, pero tiene que ser una persona que califique para traspaso. Si no, o sea, no va a calificar y pasaría lo que te comentaba del bono. Vamos a escuchar otra inquietud de José Manuel, que también tiene una pregunta para ti. Adelante. Saludos. Según escuché, a los trabajadores del sector público ya no se están pensionando de hace un tiempo para acá. ¿Eso es cierto, sí o no? Bueno, sí, él dice que ya no se están no se están pensionando. Sí, claro. Mira también que lo que pasa aquí con muchos de los trabajadores del sector público, pero también ya hay una solución en torno a esto. Es que muchos trabajadores no querían pensionarse porque iban a perder el seguro médico, porque todavía no estaba claro o no se estaba implementando el tema del seguro de salud para pensionados. Pero recientemente ya salió un decreto con un plan especial donde todos los pensionados van a tener su seguro de salud vía SENASA. Entonces ya sí, había, por ejemplo, el caso de los pensionados del sector salud, sí tenían garantizado su pensión. Hubo un grupo de pensionados que me parece que eran del año de 2010, cuando se hizo también un piloto, que también iba a salir con su seguro de salud. Pero luego de esto tú veías que la mayoría de los empleados no se querían pensionar por esto, porque iban a perder el seguro de salud y a esa edad es que tú más necesitas también, y ya en condición de pensionados. Pero ya recientemente salió este decreto donde tanto el pensionado como los familiares directos, su núcleo, van a tener el seguro de salud vía SENASA. O sea, todos los empleados... Público, estamos hablando de empleados públicos. De la 379, lo de la 8701, la ley 8701, todos tienen su cobertura de salud. Sí, tendría, exacto. Los pensionados de discapacidad tienen su cobertura de salud cuando ya están bajo la pensión. Pero sí, el tema era con los pensionados exacto, bajo la 379. Bueno, pero el tiempo que tiene la Seguridad Social, apenas 18 años, ahora los pensionados bajo esta ley de 8701 son muy pocos. Sí, muy poco. Creo que creo que recientemente escuché que había 11,000 y algo pensionados por discapacidad, que realmente creo que sí que es poco. Pero eso tiene que ver con el tema, con otro de los temas importantes de mencionar, que es de las condiciones que establece el contrato póliza para tu acceder, y era lo que tú hablabas al inicio también, que es importante saber cómo se accede a los beneficios. En el caso de la pensión de discapacidad, que están dentro de justamente el seguro que estamos hablando ahora, seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como te señalaba, la AFP contrata con una compañía de seguro este tema. Entonces, firman un documento que no conoce el afiliado, donde se establece una serie de condiciones y ahí vienen la falta de cobertura. ¿Por qué? Porque entonces va la persona y solicita la pensión, tiene una enfermedad, como no conoce este documento, puede ser entonces que no tenga acceso al derecho. Por ejemplo, este documento establece que las personas mayores de 65 años están fuera de la cobertura de discapacidad y sobrevivencia. Si la persona tiene una enfermedad persistente, también. Si la persona va fuera de determinado plazo, también lo pierde. Entonces, por eso no sé si viste recientemente también que se salió mucho, que se perdía lo de la pensión de discapacidad y la sobrevivencia. Ahí sí quiero aclarar que lo que está en el fondo no se pierde. Por ejemplo, una pensión de sobrevivencia que es para cuando fallece el afiliado. Si el afiliado fallece con más de 65 años o la persona no está al día, la empresa, en la Seguridad Social, no va a tener derecho a la pensión los familiares, pero sí tiene su fondo. Yo tengo una inquietud de Julio Mejía que nos pregunta sobre eso y queremos precisamente con esta parte darle una respuesta más certera. Vamos a escuchar a Julio Mejía que nos tiene una inquietud sobre este tema. Si un empleado fallece y la empresa está atrasada en el pago de la seguridad social, ¿qué pasa con los herederos o los familiares de ese fallecido? Ese es un caso muy común, mira, ¿no? Como decía, si la empresa está atrasada, la ley establece que la empresa va a ser responsable por los daños y perjuicios que sufrió esos familiares. Entonces ellos pueden iniciar una acción contra esa empresa, porque eso está claro en la ley.
Pero también lo que quería precisar es que el fondo no se va a perder. Lo que ellos no van a tener derecho a la pensión de sobrevivencia, que le correspondería a la pareja y a los hijos hasta 18 años, hasta 21 si son estudiantes y permanentes son si tienen alguna discapacidad el hijo. Pero lo que está en el fondo se lo van a devolver con las reglas de la sucesión, como que se devuelve una cuenta en un banco. Eso siempre va a estar. Y eso es importante que quede claro, porque como te comentaba recientemente, se habló mucho de eso, de que se perdía. Eso siempre va a estar, pero no van a tener derecho a la pensión y tienen una acción directa contra la empresa que la ley establece que es la responsable de cualquier daño que sufra tanto el afiliado como sus familiares por falta del cumplimiento de la inscripción y los pagos dentro de la seguridad social. ¿Cuáles son los movimientos que debe hacer esa persona, las gestiones que debe hacer? ¿Por dónde debe empezar? Claro, lo primero debe de ir a su AFP. Si no sabe cuál es la AFP, está la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, para poder orientarle al respecto, y está la Superintendencia de Pensiones. De manera electrónica también, con la cédula del afiliado, puede verificar cuál es su AFP. Luego va a la AFP, le entregan un formulario que deben completar con todos los requisitos. Ahí entonces la AFP va a confirmar si realmente va a proceder a la pensión o a una devolución de lo que está en la cuenta del afiliado. Así es. Bueno, eso es muy importante que dices precisamente cada una de las páginas de los diferentes instituciones que conforman el sistema, el CIPEN, la CISARRIL, contienen la DIDA, que es muy importante también, porque es la que tiene contacto con la afiliado. Sobre todo muchas, incluso gran parte de estas inquietudes respondidas en su página web, también ustedes pueden comunicarse. Hay algunas también de estas instituciones que tienen sus aplicaciones. Me llama mucho la atención la nueva aplicación, por ejemplo, de la CISARRIL, que usted puede poner incluso el medicamento con una aplicación que ellos tienen para saber si su seguro está en el catálogo. Está en el catálogo. Lo que hablábamos al inicio, eso es muy importante. O sea que ya puede incluso usted verificar si el medicamento que le han recetado está dentro del catálogo. Bueno, nosotros tenemos que hacer otra pausa. Programa realmente, como decía al inicio, nos va a resultar un poco corto, pero vamos a seguir contestando sus inquietudes que nos hacen a través de las redes sociales en esta consulta médica hoy, con la presencia grata de Yana de Oleo. Ella es experta en seguridad social. Continuamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica.